Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querida gente, amigos? Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a este programa número 18 del Taller del Maestro. Un programa más. Un Gracias programita a Dios. más. Un Gracias día a más Dios. de vida. Así es. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar un sábado con ustedes, un sábado más, poder difundir esta palabra, este mensaje de Dios que hoy nos tiene preparado un temita en continuidad de lo que venimos viendo, pero viendo un personaje nuevo. Ah, qué bueno. Está bueno. ¿A quién no? ¿Sabes quién es? No, ni idea. El sobrino de Abraham. Ah. De Abraham. Lot. Cabeza Lot. dura. No. Sí. Hoy vamos a ver el mensaje que Dios nos da a través de este programa. Así que no sé, ¿tenés alguien que mandar A todos. Saludos a todos los que están viendo. A todos, así no se ofende nadie. A todos, así no se ofende nadie. Pero exclusivamente la pastora Carmen, que está ahí, ella nos ve siempre, sí, bueno. Sí. Vamos a dar comienzo a este programa. Número 18 dijimos. 18. 18 Ya programas, 18. mirá. Sí. Qué lindo. Bueno, Así se pasa la vida volando. así se pasa la vida volando. Así que bueno, vamos a comenzar primeramente con el título de hoy. ¿Sabes cómo es el título de hoy? No, ¿cómo es? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Interesante título. ¿Por qué es necesario obedecer a Dios? Entonces todo esto lo vamos a ver a partir de esta historia que comienza desde que comenzamos a ver. Esto está en vivo, ¿eh? Así que bueno, comienza desde el principio de nuestros programas cuando comenzamos a ver, dale con comienzo, la creación. La redundancia. Exactamente. La creación del hombre, del ser humano, la obediencia, la desobediencia, por qué desobedeció, cómo cayó el pecado. Y habíamos visto la semana pasada hasta que Dios nos había dado libre albedrío, Sí. que nosotros somos muchas veces los responsables de las cosas que nos... No, somos responsables, somos ¿no? Muchas veces. responsables Somos de las siempre. decisiones que tomamos. Somos siempre responsables, ¿sí? Dios te deja elegir. Él nos dio algo para que nosotros obedezcamos, que es su palabra. Su Sí. palabra. Él es su palabra. Sí, su palabra. Su palabra. Él es un caballero. Sí, sí. El Señor siempre te respeta. Él va a esperar que vos decidas obedecerlo. Él no te va a obligar. Así es. Vamos a ver la primera lectura de hoy. Está en Deuteronomio. Deuteronomio. Ajá. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Bueno, ¿lo leo? Sí. Bueno. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, te vendrán todas estas bendiciones. Después en su casa leas, esto es un capítulo que el 28 de Deuteronomio, Muy importante. hay que leerlo todo completo, porque no solamente habla de la obediencia y las bendiciones que vienen a través de la obediencia, sino las maldiciones que vienen a través de la desobediencia. Sí. Es un capítulo muy Fuerte, profundo, sí. que a pesar de que haya sido del Antiguo Testamento, sigue vigente para estos tiempos, a partir del Nuevo Testamento, porque eso nunca caducó. No. Siempre siguió vigente y sigue vigente para todos aquellos que permanecen en obediencia. Tal cual. Por eso hoy el tema es, recálquelo, subráyelo, Sí. es la Flúor, obediencia. fuerte. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Porque la pregunta que muchos se hacen comúnmente dice, ¿y pero por qué? Vos que me hablas tanto de Dios, ¿y por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué? Y se hacen esa pregunta. Si yo hago lo que quiero, a mí Claro, quién me manda. Claro, exacto. Y bueno, entonces hoy nos lleva a eso, que dice que vendrán sobre ti estas bendiciones si oyeres la voz del Señor, que es su palabra, la voz del Señor, la que está escrita, dice atentamente. Esto hay que prestarle atención, ponerlo por obra. Entonces tenemos que saber que realmente en la obediencia hay bendición. Sí, En la obediencia hay bendición. Está la bendición. Esto es lo que recalca estos versículos, el versículo 1 y 2 del capítulo 28 de Deuteronomio. Exactamente. Vamos a otra lectura. ¿A Hoy dónde? estamos Hoy estamos lectura. 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 Vamos a ir
a Génesis, vamos al principio de todo, Al principio. donde habíamos quedado en el programa anterior. Vamos a leerlo, vamos a leer el Ajá. capítulo 1 al 3 de Génesis. ¿Del capítulo 1? Perdón, el capítulo 12, Ajá. versículo 1 al 3. Ah, ok. Del capítulo 12, versículos 1 al 3 de Génesis. Y dice, Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran palabra. acá fijémonos que dice, yo lo leo, dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente, tu familia, la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Dice, deja tu país, deja tu lugar donde estás, tu gente, excepto la esposa, ¿no? Porque la esposa dice que cuando Deja uno se tu casa... comodidad, diría el Señor. Claro, ya no son dos, sino son uno, ya. Sí, Cuando se sí. casan ya. Entonces Sí, dice, sí. pero dejarás a toda tu familia, a tus amigos, a todo. ¿Sí? Y vamos a ir ahora al versículo, ahí mismo en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque todo esto tiene una relación. El versículo 1 al 3 lo habíamos leído en el programa anterior, que decía todo esto. Dice que Dios le da una promesa que lo va a convertir a Abraham en una gran nación, lo bendecirá, lo hará famoso, lo exaltará, dice, y harás que sea bendición para otros. Dice, yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. O sea, esta es una promesa que también nos Atañe a nosotros atañe los a nosotros, cristianos. claro, nos afecta a nosotros. Sí, Si sí. nosotros somos fieles con Dios, obedientes, recalcamos de nuevo, obedientes en su palabra, lo que Dios nos manda, Dios va a bendecir a los que nos bendigan, ¿sí? Y va a maldecir a los que nos maldigan. O sea, tenemos la cobertura, la protección y la promesa de Dios sobre esas cosas. Totalmente. Vamos al versículo 4 y 4. 5. Sí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí. Buenísimo. Vamos a ver. Dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. No. Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Sí, pero no se fue. Hasta ahí dice bien. Abraham se fue como el Señor le dijo, vete de acá. Sí, pero no Pero lo dice, obedeció. Y Lot se fue con él. No, Su la sobrino, embarrada. ahí ya está. Ya vemos el punto de desobediencia. Hay muchas cosas que en la vida nosotros no queremos asumir, pero cuando tenemos la certeza de que Dios nos dice, hazlo de esta manera, tenemos que obedecer. Porque después todo trae su consecuencia, ya sea para bien o para mal. Sí. En el caso de la desobediencia, es para mal. ¿Por qué? Porque el Señor en el capítulo 1, en el versículo 1 de ese capítulo 12 dijo, dejarás tu país, tu gente y la familia de tu papá y vea a una tierra que yo te mostraré. Si vemos bien la descendencia de Lot, Lot tenía un proceso de vida que comienza desde Noé, donde la descendencia de Noé era Sem, Can y Jafet, los tres hijos, y de donde de Sem hubo una genealogía muy grande, muy larga, nació Taré, y de Taré nació Abraham, Nacor y Harán, y de Harán nació Lot. O sea, Abraham, Nacor y Harán, claro, eran hermanos. Por lo tanto, Lot era el sobrino de Abraham. O sea que Lot no tendría por qué irse con Haber Abraham. ido, porque ya pertenece a esta parte donde Dios le dijo, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve una tierra que yo te Y mostraré. ustedes recuerden una cosa, cuando Dios manda, Él sabe por qué ¿Por lo qué hace las hace. cosas? Es así. ¿Por qué hace las cosas? Muchas veces nos dejamos llevar por impulsos, Emociones. por cuestiones emociones. Sentimientos. Emociones, sentimientos que después traen sus consecuencias. Tarde o temprano, el cuadrante de la desobediencia hay que pagarlo. Y acá vamos a ver qué pasó con esto, porque Dios le habrá dicho, no lleves a nadie, ¿no es cierto? No lleves a nadie, deja todo y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Bueno, en fin,
Entonces Abraham dice, se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham en ese entonces tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos. Fíjense que siguió sumándole. Dijo, dejarás toda tu tierra y tu parentela. Y se llevó hasta los esclavos, lo que había conseguido en Harán, en ese lugar donde había estado antes, para irse hasta Canaán, que era la tierra donde Dios le había señalado que vaya. Dice, se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. El resto de la historia, de las sucesiones, de las cosas que fueron pasando, se las vamos a dejar como tareita de cada sábado. Sí, para que lo sigan leyendo, para que lo sigan meditando, sigan viendo cómo la desobediencia en este caso de Abraham, llevó a que las consecuencias fueran sucediendo en otras personas. Dice, porque Dios le había dado la promesa de que bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldiga. Entonces, ahí en ese versículo, capítulo, también vemos que Abraham era, dice, muy prosperado, muy bendecido, dice que era grande en ganado, o sea, porque tenía muchísimo ganado, muchísima era un gran empresario era como un empresario agrícola, ganadero. Entonces tenía muchas. Pero ¿qué pasa? Como Dios le dio la bendición de que serás bendito con el que te bendijere, Lot, a pesar de que no tendría que haber ido, al permanecer con Abraham, como Abraham, él bendecía a Abraham, la bendición de Abraham caía sobre él. Claro, porque estaba con él. Y Lot también era grandísimo en mucho ganado, y a la vez, al haber mucho ganado, mayores pastores, tanto para Abraham como Lot. Eso quiere decir que las personas que están con nosotros son bendecidas a través de nosotros. Son bendecidas a través de nosotros. Mientras nosotros permanezcamos en obediencia, las bendiciones nuestras son de bendición para aquellos que nos bendigan. Sí. Siendo son nosotros hijos obedientes. Obedientes, sí, así es. A veces tengo la cara, me voy a bajar ahí porque parece que tira la cabeza y está muy agachadita ahí. Entonces, vemos que acá en estos capítulos, primeramente vimos el error de Abraham y después vemos que también Abraham es muy bendecido, rico en ganado y posesiones. Lot también es prosperado por esa misma promesa, pero después surgió la contienda entre pastores, porque este es mi lugar de pastoreo para mis vacas, mis ovejas. Ahí empezó a marcar por qué no tendrían que venir. Los pastores se peleaban entre sí, no, llévalos para allá los tuyos, estos son los míos, y empezaban a Abraham, mirá, aquel pastor, y a Lot, aquel pastor, era una contienda, dice, tremenda, nos explica acá la palabra, ¿no? Entonces esto llevó a que Abraham dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ahí ya vemos que recapacitó Abraham y dijo, vamos a separarnos, mejor es que nos separemos, le dijo a Lot, vamos a agarrar y mirá, para que no haya pleito entre nosotros, aun cuando te vayas, que yo diga, bueno, anda para allá, mejor yo te voy a dar un privilegio. Elegí vos, Lot, elegís tu tierra. Si vos elegís al oriente, yo elijo al occidente. Si vos elegís al norte, yo voy a elegir la parte del sur. Le dio la posibilidad hasta de elegir dónde ir. Te doy esta posibilidad, te doy esta ventaja, para que no haya tampoco contienda después de que te hayas ido. No, porque Abraham amaba a sus sobrinos. Sí, lo amaba tanto, por eso le costó desprenderse y se lo llevó encima, incluso por desobediencia. Sí. Muchas veces no queremos largar aquello que tanto amamos, pero por algo Dios hace las cosas, ¿no? Por algo Dios dice, no vayas allá, no hagas esto, no te juntes con esas personas, etcétera. Y nos cuesta, a veces decimos, pero este es un gran amigo de alguien, pero Dios dice, no, este es un negocio que tengo con tal persona, que quiero hacerlo, pero Dios dice, no. Y lamentablemente, por más que nos parezca bien, si Dios dice no, hay que obedecer. Y al final de este programa vamos a ver la conclusión de todo a qué nos lleva, ¿no? Así que bueno, entonces Lot eligió la tierra y dijo, mira que esa tierra me gusta porque hay mucho verde, pasto verde, pastizales, ahí puede estar mi ganado, mirá qué lindo arroyo, habrá dicho Lot, ¿no? Él vio todo lo estético, estoy parafraseando. Vio todo lo estético, lo hermoso, lo lindo, agua, manantiales, vides, higueras, de todo veía ahí. Y dijo, yo elijo aquel lugar, llamado Sodoma y Gomorra. Y donde abundaba el pecado. Y donde sobreabundaba el pecado, porque era una cosa atroz. Sodoma es una palabra muy profunda, se la vamos a dejar para que lo vea, lo busque en su diccionario, y vea que la palabra Sodoma, el sodomismo, es la homosexualidad, la promiscuidad sexual. O sea, dice que había transgresiones sexuales de toda índole.
ya creo que en un programita habíamos detallado un poquito, era una atrocidad tremenda como la que hoy en día se ve. desde los más niños hasta los ancianos. Dice que desde chicos ya eran homosexuales, nenes con nenes, las nenas con las nenas, haciendo cosas raras, gente, mujeres, hombre con hombre, orgías, bueno, en fin, lo que no se imagina, bueno, léalo, eso, búsquelo en la Biblia, léalo y va a ver eso, va a ver esa cuestión que nosotros le estamos explicando y que no es un invento nuestro, sino que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces ahí mismo usted tiene que escudriñar, no se quede solamente con lo que le explicamos y le enseñamos, sino que hay mucho para ver. Aprenda a buscar acá en la palabra de Dios la verdad y su salida también, porque está acá, ¿eh? Exactamente. Y bueno, entonces Lot, iba a decir, está haciendo publicidad, no sé qué. Lot eligió la tierra, dijo, bueno, y fue la tierra peor, la errada. Bueno, Abraham dijo, bueno, vos te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Abraham se fue para su lado, ahí hay unos sucesos que fueron pasando. Sí, que pero secuestran a Lot, que Abraham también va a... Ahí vemos otra cosita de Lot, que también se dejó llevar por lo que vio. Y ni siquiera consultó a Dios, porque él sabía de Dios, sabía que con Dios se hablaba, porque Abraham le comentaba, esto no está escrito bíblicamente, pero por la relación de familia, Lot le predicaba, le hablaba a su pueblo, a su familia, le hablaba de Dios, que había un Dios verdadero, el Señor. Entonces acá nunca hubo una consulta, no dice la Biblia que hubo una consulta de Lot hacia el Señor, preguntándole, Señor, ¿es esa la tierra que me conviene? ¿Es esa tierra buena, bendita, agradable a tus ojos? Ahí me va a ir bien, voy a prosperar. ¿Es bueno este negocio que voy a hacer? ¿Es bueno hacer esto o aquello? Siempre, y volvemos a cositas puntuales de otros programas, hay que consultar a Dios ante cualquier circunstancia. Siempre. Señor, yo que soy soltero, ¿es esta la mujer que me conviene para mi vida? ¿Es esta la mujer la que te va a amar siempre? ¿La que será fiel conmigo, pero primeramente contigo, Señor? Señor, es bueno en este tiempo que todas esas consultas, ¿no es cierto? Sí, hacer un negocio, con quién. Hay muchas cosas, todo debemos aprender a consultar con Dios. Y acá vemos que por la desobediencia también de no permanecer con Dios y todo, esto trajo muchas consecuencias para la vida de Lot. ¿A qué lo llevó, léalo también, ahí en el capítulo 12 y los subsiguientes, a Lot que fuera secuestrado por esta gente de ese mismo pueblo, por la envidia que le tenían, los celos, por querer tomar a él, a sus hijas, hubo secuestro, todo, tuvo que intervenir Abraham también en un tiempo. Corrió riesgo la vida de Abraham a causa de Lot. Exactamente. Bueno, en fin. Pero llegó un momento, y acá hago un salto, pero un salto grande, en la lectura. Léalo, donde Dios le dice a Lot, bueno, mirá, yo te voy a, esto lo estoy parafraseando, dice, yo te voy a sacar de acá, pero porque voy a destruir a todo este pueblo desobediente, pervertido, etcétera. Lo voy a destruir, pero tú y tu familia tienen que salir de este lugar, huyan, dice, cuando yo les indique, pero hay una cosa, no miren atrás. Hay una orden que Dios da. Dios envió a ángeles a hablar con él, léalo y se va a dar cuenta. Exactamente. Y entonces, ahí el Señor le dijo todo esto con mucho detalle, usted léalo bien, y le dijo, no miren atrás, váyanse de acá, pero bajo ninguna circunstancia miren para atrás. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Si hoy el Señor te puso en este lugar donde estás, si hoy el Señor te bendijo con estas cosas, si el Señor ahí, nunca te pongas a retroceder en el tiempo y decir, aquellos tiempos eran mejores, cuando yo tenía aquello, porque si Dios siempre te quita algo de lo que estabas muy agarrado, es porque Dios tiene para darte algo siempre mucho mejor. Seguro. Mucho mejor. Nunca te lamentes por lo que pasó, por lo que tuviste. Y acá vemos que la desobediencia de eso, Dios le dijo, no miren bajo ninguna circunstancia, iban subiendo la colina y la mujer de Lot miró para atrás. Miró para atrás al ver todo lo que se estaba destruyendo. La mujer de Lot, calculo que pensar que allá estábamos bien, teníamos tesoros ganados, estábamos tan bien, y miró para atrás. Es cuando nos aferramos a lo material. Exactamente. Cuando ella estaba aferrada más a lo material que a Dios, que a la obediencia. Para mí, esta mujer era, lo material era su Dios. Las posesiones eran su Dios. Hay muchas personas hoy en día que toman sus posesiones como sus dioses.
y cuando desaparecen sus posesiones es cuando se suicidan y cuando toman pero grandes decisiones terribles. Erradas, Erradas, decisiones sí, erradas. sí. Y bueno, y acá también se transforma en un ídolo. El estar ay, esta es mi casita, esta es Sí, mi mi jarrón mi chino. jarrón chino. Ay, que no me lo toque, no me lo toque, no me lo rompan, Sí, Ay, esto, que eso. Ay, no, ese es mi LED, acá no se mueve, no Sí, toque. No, mi auto, mi Audi. auto. No, y esa idolatría, eso es idolatría, algo que aborrece Dios. Que No ya- está mal tener las cosas, Claro, pero no idolatrar. exactamente. No está mal que usted tenga dinero, pero no hacer un ídolo del dinero. Tener un auto, exactamente, pero no hacer, ay, no, eso es algo que en algún momento ya lo vamos a ir a profundizar bien. Pero es idolatría, algo que aborrece a Dios, el Señor. Bueno, siguiendo con esta historia, la mujer miró para atrás y automáticamente fue, dice la palabra, que Dios la transformó en estatua de sal. La quemó en sal, o sea, quedó hecha una estatua textual, literal, dice, ¿no? Sí. Literal de sal. Sí. Y ahí ya la mujer de Lot perdió. Ellas tuvieron que seguir, Lot sin mirar atrás, las hijas de Lot también sin mirar atrás. Pero esto también, a causa de la desobediencia, de todo esto, va a ver usted en la lectura que las hijas de Lot también llegaron a un momento terrible en su vida, terrible de llegar, dice la palabra, que abusaron de Lot. Y bueno, una cuestión, no se saben. Y ahora fíjense el punto inicial de todo, la desobediencia. Sí. Dios ya sabía que todo esto iba a pasar. Y Dios muchas veces no, Dios siempre sabe lo que a usted le va a pasar y lo que a usted le conviene. Simplemente Dios espera que usted le consulte a Él, hable con Él, y Dios de alguna forma, créame que le va a contestar. ¿Sí? No va a ser una voz audible donde le diga, sí, yo soy el Señor, tu Dios, te digo que no vayas. No, pero hay muchas formas en las que Dios habla. Muchas formas en las que te dice, no vayas allá, no hagas esto. Y ahí es donde debemos obedecer, permanecer en oración, en lectura diaria, para que cuando Dios nos quiera transmitir ese mensaje de hacer o no hacer, nosotros lo podamos sentir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su luz, de su gracia, que es mediante la palabra continua, leer la palabra, la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, y permanecer en oración. No solamente porque uno le pida a Dios, sino agradecer a Dios por un día más, agradecer a Dios por nuestra vida, por la de nuestros hijos, bendecir a Dios, Señor, te bendigo porque tú eres grande, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Eso debe permanecer continuo en nuestras vidas. Agradecer todo, lo bueno, lo no tan bueno, gracias. Exactamente. Dios sabe todas las cosas, gracias Señor. Tú das, tú quitas, gracias Señor. Es ser agradecido con Dios. Así, exactamente. Entonces acá vemos que la desobediencia, si Abraham hubiese evitado, pero no es la culpa de Abraham. También Dios le da el discernimiento a las otras personas. Y es todo un conjunto de cosas que van sucediendo a través de la desobediencia. Entonces, yendo ya casi a los últimos minutos finales de este programa de hoy, vamos a ir a ver en la palabra, la Biblia, unos versículos. Algunos versículos, no de todos, porque son interminables la cantidad de versículos de la Biblia que hablan de la desobediencia, de las causas, o las consecuencias, mejor dicho, las consecuencias. Tomen apunte de los versículos. Las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Entonces vamos a leer en Deuteronomio 5.33, vamos a ver en Deuteronomio 5.33, voy a leer primero yo, bueno, y después te voy a dar otra voz. Sí. Y dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice, sigan por el camino que el Señor, a ver si me ayudas, que el Señor, su Dios, les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer, la tierra que usted va a vivir. El Señor les dice que sigan por ese camino que Dios le ha trazado. Que Dios te trazó, seguir por el camino que Dios te trazó. Tenemos que ser obedientes en ese camino que Dios te trazó, que dice, ve por aquí, haz esto, haz aquello, en ese camino que Dios trazó. Sé obediente, dice, para que vivas, para que prosperes y disfrutes de larga vida en la tierra que vas a poseer. No solamente tú, sino tu familia, porque Dios dijo que si tú eres bendecido, bendecirás a otros, pero también si habrá otros que te maldigan, serán malditos, ¿sí? Entonces es una cuestión de relacionar toda la Biblia. Sí. Por eso la Biblia es como dice que es la espada. ¿Por qué? Porque usted está leyendo de este lado,
después se relaciona con el otro lado, y así, está así como una espada, una espada de doble filo, dice. Sí, es para vos y para mí. Es para ustedes, para nosotros. ¿Sí? Dice, sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado, sigan, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y tenemos otra lectura que está en Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Y qué dice? A ver. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. No se contenten solo con escuchar. Así es. Sino que hay que ponerla a la práctica. Practicarla. O sea, si yo la leo, la escucho, la obedezco. Ahí tenemos otra vez la obediencia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Y tenemos otro más. Vamos a otro. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Y dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. El que atiende a el que atiende a la corrección del Señor va a la vida. El que la rechaza se pierde. Dice, se pierde porque se extravía, y esto lo lleva lamentablemente hasta la misma muerte, no solamente espiritual, sino física. Y es lamentable. ¿Por qué? Por la desobediencia. Tenemos otra lectura que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Primera de Juan, no San Juan, es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 22. ¿Y qué dice cómo? Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Exactamente, dice, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Si no hay nada en el corazón que te diga, eso está mal, entonces tenemos la confianza en Dios, la paz en Dios, que vamos haciendo las cosas bien. Exacto. Que vamos en el camino que Dios nos ha señalado, como dijo el versículo anterior de Proverbios, capítulo 10, 17. Camino a la vida. Vamos bien. Vamos. Y dice que si seguimos bien, recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos. Dice esta lectura de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Lo leemos todo. Dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Y hacemos lo que a Él le agrada. Hacemos lo que a Él le agrada. Tenemos la última lecturita y está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, sus caminos, ahí tenemos de nuevo. Dice, y obedece sus decretos, sus mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, en la Biblia, la palabra de Dios, están escritos lo que hay que obedecer, cómo hay que obedecer, que está en Deuteronomio capítulo 28. Todo lo que hay que obedecer, lo que Dios nos pide es la obediencia. ¿En qué? Para que vengan las bendiciones. Entonces dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos y mandamientos. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Qué tremendo esto. Claro, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Así, mientras estuviéramos en obediencia, seremos prosperados y seremos bendecidos. No hay nada más que agregarle. Y como conclusión de todo esto, englobando desde el principio que hablábamos hasta ahora, hay una conclusión muy fácil, sencilla. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No hay más que agregar. O sea, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Tal cual. Sencillísimo. Listo. Muchas gracias por estar en este programa número 18 del Taller del Maestro. Que Dios los bendiga grandemente. Hacemos una pequeña oración. Amén. Amado Dios, bendice a este pueblo, a esta gente amada que te escucha cada sábado y que lee tu palabra, que está de continuo en oración, Señor. Bendice su entrar, su salir y su andar diario y que permanezcan en obediencia, Señor. Ayúdalos a permanecer en obediencia para que así mismo como tú le das, Señor, esto sea para que ellos den a otros y que también, Señor, ellos estén bajo la cobertura de esta bendición que tú le diste a Abraham, Señor, que todo el que los bendiga será bendecido y los que los maldigan serán malditos, Señor.
Bendice a este pueblo amado que te necesita, a los justos, a este fiel remanente, Señor, que te ama En el nombre de cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Dios mediante, nos veremos el sábado que viene a la misma hora. Y en el No mismo se canal. olvide de poner el like para que este programa se siga sumando. Muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, chao.